Muy buenos días, estimados y estimadas alumnos y alumnas del séptimo básico. En este video de clase grabada haremos el cierre de nuestro módulo 3, ya la civilización romana, sus legados para la civilización occidental, que es la civilización en la cual nosotros vivimos. Vamos a hacer un breve repaso de las etapas de la historia romana, ya para recordar sus hitos, sus fechas, sus nombres, y luego repasaremos algunos conceptos históricos que dan unidad a este módulo 3 y que nos permiten comprender las siguientes fases de la historia de la humanidad, ¿ya? Las siguientes fases que nosotros veremos en el segundo semestre, séptimo básico, ¿cierto? Primero recordar que la historia de Roma es paradigmática, es característica porque fue el primer imperio que dio unidad política a toda la zona del mar Mediterráneo. ¿Ok? Esta zona habitable del mar Mediterráneo que utiliza el concepto de ecúmene, ¿ya? Por sinónimo de zona habitada o habitable. La historia de Roma se extendió por más de 1200 años, ya en tres grandes periodos. El primero de ellos, la monarquía. El segundo de ellos, el gran periodo de expansión territorial llamado la República Romana. Y por último, la fase llamada del Imperio Romano. Son tres diferentes fases de la historia que también son diferentes formas de organizar el poder político. Primero, la monarquía desde la fundación de Roma, en el año 753 a.C., hasta la deposición de esta monarquía por la clase senatorial en el año 509 a.C. Esta fase de la monarquía se caracterizó por que Roma se hizo importante y fuerte en esta zona, geográfica de Italia que se llama Lacio, con C. Luego viene la época de la República Romana, ¿ya? Que se caracterizó por tener una administración del poder que estaba en base a el Senado romano, ¿ok? El Senado romano supo agrupar a las familias más poderosas e influyentes de aquella época, los llamados patricios. Y durante toda esta época de la República Romana, que se extiende desde el año 509 a.C. hasta el año 27 a.C., durante toda esta de la República Romana existirán luchas sociales entre esta clase de los patricios y los llamados plebeyos. Esta fase de la República Romana, como pudimos ver en algunos mapas históricos que vimos en clases, se caracteriza por un periodo de expansión territorial, en el cual ya Roma, la ciudad de Roma, empieza a manifestar las características que le serán propias y propias de su historia, ¿cierto? El expansionismo militar y la importancia dada a la clase de los militares que cuando iban conquistando nuevos territorios imponían tributos y también se apropiaban de sus riquezas y también generaban esclavos que después eran vendidos. Porque tenemos que recordar que Roma, al igual que muchas sociedades de la antigüedad, era una sociedad eminentemente esclavista. En la base social existían los esclavos que tenían que realizar el trabajo pesado, digamos, el trabajo que generalmente hacen los obreros. En esta época lo hacían los esclavos. La República Romana se caracteriza también por una codificación del derecho romano que generará diferentes figuras jurídicas que se extenderán mucho tiempo después que caiga Roma, ¿ya? El derecho romano es uno de los grandes legados
que ha dejado Roma y que ha pasado a conformar parte también de nuestra cultura chilena, porque algunos de los juristas que dieron forma a nuestro país, Chile, estaban muy influidos por el derecho romano. Estoy hablando de Andrés Bello en la época de la conformación de la República Chilena. Todo lo que es el derecho romano entra también a al derecho utilizado en Chile, ¿ya? En esta época de la República Romana hay conceptos importantes tales como el concepto de ciudadanía, ¿ok? En Roma no se vivió la democracia tal cual se vivió en Grecia, ¿ok? Por lo tanto, era una república en la cual la administración del poder estaba limitada a ciertas clases, ¿ya? A las clases que no eran las más bajas, sino que eran clases que podían demostrar una renta mínima, en este caso, principalmente tierras, que garantizaban el ejercicio del poder. Posteriormente nosotros tenemos una época llamada la del Imperio Romano, que consistirá básicamente en que el poder, en vez de que estuviera en el Senado romano y en los cónsules, en las llamadas magistraturas, el poder pasará a estar en manos solamente de una persona, que tendrá el poder llamado el imperium, que era un concepto referido a el uso del poder sin limitantes, ¿okay? Este imperium se le asignaba a los generales romanos en época de guerra, ¿okay? A partir de la época del llamado imperium, del imperio, el poder de los generales llamado imperium no se limitó al periodo de guerras, ¿ya? Sino que fue vitalicio, ¿ya? Y este periodo del Imperio Romano, que comienza en el 27 a.C., se extenderá por los próximos 4 siglos, ¿ya? Hasta el momento en el cual el Imperio Romano de Occidente cae políticamente. En la época del Imperio Romano existió una larga crisis que consistió en guerras civiles internas que se disputaban el poder político. Algo entendible si entendemos todo el poder que acumulaba el emperador. Por lo tanto, existieron muchos problemas internos que fueron mermando la capacidad política y también económica del Imperio Romano. Un imperio que se había basado en el comercio y en la fluidez de sus rutas comerciales a través de carreteras construidas que ponían en contacto diferentes ciudades del imperio donde intercambiaban bienes. Todo este sistema económico empieza a decaer. Por lo tanto, al menos la parte occidental del imperio empieza a haber un proceso de ruralización en el cual las ciudades empiezan a entrar en decadencia y comienzan a ser despobladas, ¿ya? Es un proceso largo, de larga duración, que afectó sobre todo la parte occidental del Imperio Romano. Por su parte, la parte oriental del Imperio Romano manifestó una vitalidad económica que posibilitó que en un determinado momento el Imperio Romano de Occidente es infiltrado, ¿ya?, por los pueblos germanos y provocan posteriormente su caída. En cambio, la parte oriental del Imperio Romano se mantendrá en pie por lo menos 1000 años más. Imaginaos la extensión histórica de lo que fue el Imperio Romano de Oriente, que cae en el año 1453 cuando es conquistado por los turcos otomanos. Okay. Durante 1000 años más, desde que cae el Imperio Romano de Occidente, el Imperio Romano de Oriente se mantendrá como un foco de civilización. Aquí, en este momento, cuando hablo de civilización, me tengo que detener un poco, porque lo que caracteriza el legado de Roma para la humanidad está en el origen
de esta palabra civilización. Lo hemos mencionado ya en las clases online. Civilización viene de la palabra latina, del idioma latín, cives, con C, que se pronunciaba cives, cives. Cives, chives o cibes, es el nombre dado a la ciudad, ¿ya? Entonces, una de las características más importantes de la civilización romana era que fue una cultura que se basó en la ciudad, ¿ya? Y posteriormente, cuando estas ciudades empiezan a ser despobladas ante la debilidad económica y ante la inseguridad que se vivía en ellas, esta civilización dejará de existir, ¿ya? Estamos hablando de la decadencia del Imperio Romano y el paso en la parte occidental de Europa, porque ya hemos dicho que en la parte oriental se mantuvo en vigor el imperio llamado Romano de Oriente, también conocido con el nombre de Imperio Bizantino, porque su capital fue Roma de Oriente, también llamado Bizancio. Hoy en día esa ciudad es Estambul. Un poco una ciudad que ya ha tenido más de 3 nombres. Estambul, Bizancio, Roma de Oriente. ¿Ok? Cuando deja de existir esta vida en ciudad, entonces el Imperio Romano de Occidente decimos que ya está en decadencia. Y en esos momentos estamos pasando a un largo periodo de tiempo que es la Edad Media de Occidente de Europa. El Occidente medieval se llama en la historiografía, que son las unidades temáticas que veremos en el segundo semestre, la Edad Media, Occidente medieval. Ya, módulos 4 y 5 veremos las características de la Edad Media, que nosotros en este cierre del módulo 3 tenemos que verlas en relación a lo que fue Roma. Roma fue una cultura de ciudad, de civilización en ciudad, ¿ok? Y Roma fue una sociedad, y la Edad Media del occidente de Europa fue una sociedad principalmente rural, que no tuvo la unidad política que tuvo Roma. La sociedad medieval fue una sociedad en la cual el poder político estaba disgregado en diferentes señores, los señores feudales, ¿ya? Eso es materia de lo que vendrá. Estamos haciendo el cierre, ¿cierto?, de Roma. Entonces, en relación a estos conceptos que también tienen que ver con el currículum priorizado, ¿cierto?, conceptos que tenemos que tener en la memoria, en la retina, ¿cierto?, porque vamos a estar volviendo una y otra vez, son estos llamados conceptos de civilización, ciudadanía, que era el derecho que tenían algunos de los habitantes de Roma en esta época. El concepto de imperio, que ya lo hemos mencionado, y que una vez que Roma caiga, el concepto de imperio se mantendrá en el pensamiento político de Europa occidental, y que ahora en este momento, en la época de la Edad Media, será un poder que estará legitimado por el poder de Roma, ¿ok? Pero ya no la Roma política imperial, sino que la Roma de la Iglesia Católica Romana. Es un traspaso de... en historiografía se le llama un traspaso de auctoritas, concepto del latín también, de la autoridad que antes era política, derivada del poder de las armas, y ahora será una autoridad religiosa, ¿ya? Esos son algunos de los legados más importantes en base a la historia universal, ¿ya? Nosotros en la clase anterior, que fue clase online, pudimos ver algunos de los legados a la lección, ¿cierto?, que Roma nos ha legado a la cultura occidental, y bueno, vimos un importante listado, pero algunos de los más importantes son los que he mencionado ahora en este momento en base a la idea del legado imperial, porque nosotros sabemos que en la época romana tuvo origen la religión
católica romana, la religión cristiana, que en aquella época, en su primer origen, no estaba dividido como está hoy, porque la historia del cristianismo también es una larga historia que tiene varios hitos de división, ¿ya? Hoy en día, a modo sucinto, tenemos la Iglesia Católica de Roma, pero también tenemos toda la tradición de los protestantismos derivada de la Reforma Luterana, eso es materia de octavo, ¿cierto? Pero también tenemos la división que hubo en la época de la Edad Media, el cisma de Oriente, cuando se separa la Iglesia de Bizancio de la de Roma. Y es el momento en el cual empieza a existir la Iglesia Oriental, también llamada Iglesia Ortodoxa, el cristianismo oriental que tiene su tradición en los países de Grecia, Rusia, Bulgaria y toda la zona de Europa Oriental. En esta época tiene lugar el crecimiento del cristianismo dentro de Roma, ¿ya? Y eso también es muy importante porque pasó de ser de una religión perseguida. Tenemos que recordar que una de las entretenciones de la sociedad romana era ver cómo los cristianos, que eran en esa época minoría, eran descuartizados del modo más sanguinoliento por animales, bestias salvajes, que eran asesinados en el circo romano. Y esa era una entretención de la sociedad romana. Por lo tanto, en base a esta característica de la sociedad romana, también tenemos que ver la historia de Roma con ojos críticos a los ojos de hoy en día, que a fin de cuentas es lo que siempre se hace en historia, ¿ya? Nosotros vemos la historia del pasado en relación a lo que pasa hoy. Y hoy en día hay un respeto, o se busca respetar, a través de los ramos de historia y otros, ¿cierto?, los derechos humanos. Siempre tenemos que ver la historia en base a de qué modo o no se han respetado los derechos humanos. Y en Roma, efectivamente, no era una sociedad muy justa, porque existían grandes grupos de la población que no tenían los derechos de ciudadanía y aún más, eran perseguidos si disentían políticamente. Por otro lado, el Imperio Romano, en aquellas zonas en donde se imponía, no era muy justo que digamos, ¿ya? Los pueblos sometidos tenían que brindar tributo económico y aportar con esclavos, con todo lo que esto significa. Por lo tanto, el llamado es a hacer una reflexión histórica, ¿cierto?, acerca de las virtudes y también los vicios, o bien las falencias que tuvo todo este sistema imperial romano, que nosotros lo podemos ver a través del cine en el día de hoy, en donde muchas veces se normaliza elementos de elevada violencia, ¿ok? Por lo tanto, bueno, el llamado es ese, a recordar estos conceptos más importantes de Roma en base a la historia que vendrá. Hemos dicho los conceptos de imperio, ¿cierto?, república, ciudadanía, pero también hacer una crítica histórica a elementos que hoy en día claramente no podrían ser tolerados. La esclavitud y la discriminación hacia la mujer, que estaba resguardada por el derecho romano, son elementos que hoy en día, ¿cierto?, generan problemas cuando se intentan explicar, porque son la parte oscura de aquella civilización que fue Roma, que tuvo sus virtudes, ¿cierto?, y también sus patentes falencias. Estimados alumnos, damos por finalizado entonces el módulo 3, Roma. Yo ya estoy recibiendo sus trabajitos, sus mapas históricos, me han llegado algunos. Importante decir de esto que deben incorporar la simbología y referirse bien a qué periodo histórico han elegido en su mapa histórico, ¿ya? De la misma manera, elegir un
tema de legado histórico de Roma que ustedes quieran reseñar. Damos por finalizado nuestro módulo 3, ¿cierto? Y nuestro segundo semestre. En el próximo semestre alcanzaremos a ver principalmente, como ya lo mencioné, historia medieval, que son 1000 años, por lo tanto hay muchos elementos que hay que mencionar ahí que dan forma a nuestra civilización occidental. Tendremos ahí que hablar acerca de vikingos, señores feudales, caballeros, ¿cierto? Las cruzadas. Y también para finalizar, hablando de las civilizaciones americanas en el último módulo del segundo semestre, porque ya teniendo todos estos elementos reunidos, ¿cierto? La civilización de Roma, la civilización cristiana occidental que se forma en la Edad Media con sus ingredientes culturales, los pueblos germanos, más la tradición judeo-cristiana, ¿cierto? La religiosidad que impregna las creencias de muchas de las personas que hoy en día viven en esta sociedad, más el reconocer la herencia de las civilizaciones americanas, nos permitirán conformar lo que es nuestra civilización actual, ¿cierto? Que tendríamos que llamarle occidental, pero más bien americano-occidental, porque nosotros tenemos, a diferencia de los europeos, tenemos la herencia de los pueblos americanos, los pueblos llamados los pueblos originales, ¿cierto? Eso, estimados y estimadas, ha sido un placer reflexionar y estudiar de Roma, ¿cierto? En sus luces y oscuridades, ¿cierto? Esta apasionante historia de Roma. Espero que les haya servido, ¿cierto? Esta reflexión histórica acerca de la civilización romana. Nos estamos viendo, si Dios quiere, para la próxima semana, en ya nuestra última semana del primer semestre, donde vamos a tener algunas actividades un poco diferentes. Espero que estén muy bien y recuerden lo que más importa del trabajito del módulo 3 para las personas que todavía no entreguen, que igual son varias. La simbología, la explicación del contexto histórico y el legado histórico. Que estén muy bien. Hasta la próxima.